Bien, vamos al libro de Proverbios, vamos al alimento espiritual. Recuerden, hermanos, hermanas, que el alimento espiritual es el que nos nutre, es el que nos mantiene firmes en las cosas de Dios, es el que produce hambre en nosotros para alimentarnos más. Y principalmente la palabra de Dios nos limpia. Nuestro Señor Jesucristo dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Y todos los domingos nosotros nos congregamos para recibir esa limpieza espiritual, independientemente de nuestro tiempo de oración y de comunión con el Señor. Tenemos que acercarnos a Él para que por medio de su palabra, la palabra que reciben ustedes, seamos limpios, seamos limpiados. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 5. Estamos orando para saber si vamos a continuar en el siguiente año con los proverbios o el Señor nos va a guiar por el camino de la salvación. No lo sabemos todavía, estamos esperando. Estos 2 años nos ha llevado por el camino de la sabiduría y vamos en el capítulo 15, versículo 5. Capítulo 15, versículo 5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Una vez más. El necio menosprecia el consejo del padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Muchas veces se ha cuestionado el asunto del por qué a algunos pastores se les llama padre, porque en la religión católica se les llama padre, pero y lo ven mal. Sin embargo, cuando en el Antiguo Testamento se le llamaba padre a una persona, no solamente hacía referencia al lazo sanguíneo, sino que también a lo que los unía entre maestro y alumno. Dentro de las filosofías griegas, cuando se acercaban a Sócrates, a Aristóteles, les llegaban a llamar padres. ¿Por qué? Porque recibían un consejo como de alguien que realmente está preocupado por ellos y los estima. Hoy no es el tema, pero sí es importante aclarar. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no llamen Padre nuestro a nadie aquí en la tierra. Eso es una gran verdad, pero cuando Jesús dijo eso, estaba diciendo: no lo adores, no lo idolatres. Estaba haciendo referencia a la idolatría, que no llamen Padre nuestro aquí en la tierra, porque solamente hay uno, en el cual dice es Padre de todos. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 5: el necio menosprecia el consejo del padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. La palabra clave en ese proverbio son 2 palabras, y es menospreciar, y también vamos a entender lo que significa consejo. La palabra menospreciar, hermanos, cuando ustedes escuchan que se predicaba en el Antiguo Testamento sobre esto, y aún en el Nuevo Testamento, hablaban de abominación, abominar. Se hablaba de desechar el consejo, despreciar el consejo.
enojarse por el consejo, provocarlo a ira y tenerlo en poco. Eso es menospreciar. Y fíjense bien, hermanos, hermanas, también hace mucha referencia en el Antiguo Testamento a como una ocasión para blasfemar. Como una ocasión para blasfemar. ¿Por qué, por ejemplo, muchos rebeldes blasfeman contra Dios? Porque están menospreciando la palabra de Dios. Les está dando la ocasión para blasfemar. Fíjense bien, ¿por qué muchas personas están haciendo lo que hacen? Por rebeldía nada más, porque están menospreciando la verdad, porque no quieren aceptar la verdad. Esa es la verdad. Eso es más que la verdad, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque esto era bien sabido en el Antiguo Testamento. Esto era muy predicado en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso dice Salomón que un necio va a abominar la verdad. Un necio va a desechar la verdad, la va a despreciar y se va a enojar, le va a provocar ira. Le va a provocar ira y va a tener en poco. Y eso va a ser una ocasión para ellos para poder blasfemar. Entonces muchos lo hacen por rebeldía y lo hacían por rebeldía. Es más que nada eso, hermanos, hermanas. ¿Por qué una persona no quiere aceptar la verdad? Por rebeldía nada más. Y por eso les da la ocasión de blasfemar contra Dios. La palabra consejo significa reprensión, advertencia. Cuando dicen en los salmos, oye hijo mío mi consejo, está diciendo, oye hijo mío mis advertencias, pon atención a mis advertencias, pon atención a mi reprensión, a mi corrección que te estoy dando. Significa reprensión, significa advertencia, significa restricción. Todos nos acercamos a la palabra de Dios para recibir un consejo, ¿sí o no? Pero ¿qué tipo de consejo quieres? ¿Sí o no? Porque más que pedir consejo, más que nada se acercan a pedir permiso. ¿Sí o no? Para que el Señor les dé permiso. Pero no entienden que la palabra consejo en el Antiguo Testamento hace referencia también a corrección, a disciplina, a doctrina, a enseñanza, a instrucción. Entonces, hermanos, nos acercamos los días domingos a recibir el consejo de Dios, y ese consejo puede ser o reprensión, o puede ser una advertencia, o puede haber una restricción de que si tú estás haciendo algo, dice el Señor, ya a partir de ahora no lo debes de hacer. Una corrección, una disciplina, para recibir doctrina, para recibir enseñanza, instrucción. Fíjense bien, hermanos, porque el necio va a desechar toda doctrina. Fíjense bien, tienen que aprender a ser una iglesia observadora, hermanos. Hay personas que estén donde estén, siempre van a rechazar la doctrina, siempre van a rechazar la enseñanza. Y ellos hacen lo que ellos creen que es correcto. Entonces dice Salomón que un necio va a menospreciar el consejo del Padre, de quien está dándole la instrucción, de quien está dándole la restricción, de quien está diciendo no, espérate, del quien está disciplinando, del quien está adoctrinando. Por eso, hermanos y hermanas, siempre se les ha recomendado que no se enojen por la disciplina, que no se enojen por las restricciones, no se enojen por la doctrina, por la enseñanza. Este es uno de los proverbios que trata de la disciplina, hermanos y hermanas. Trata mucho sobre la disciplina. Todo el libro de Proverbios, ahí se enseña mucho sobre escuchar
el consejo, escuchar la instrucción. Escuchar la instrucción, pero también nos enseña sobre no decirle cualquier cosa a un necio. No decirle cualquier cosa a un necio. Y muchas veces no predicarle el evangelio a un necio. Ve lo que dice el Proverbio 27. Proverbios 27, versículo 22. Aquí te dice por qué. ¿Por qué? Proverbios 27, versículo 22. Fíjense bien, hermanos. Dice que ¿aunque qué? Majes, al 22, sí. Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, dice, no se apartará de él su necedad. No se apartará de él su necedad. Fíjense bien, hermanos, es como cuando por accidente se te cae la sal en el azúcar. Entonces no tienes manera de separarlo. ¿Y qué tienes que hacer? Pues tirarlo, ya no te sirve. Por más que lo majes, majar, hermanos, hermanas, es machacar. Tampoco, bueno, ya sí saben lo que es machacar. Por más de que lo apisones, por más que lo hagas polvo, jamás vas a poder separar la necedad de un necio. Así dice este proverbio, que a un necio no le puedes llegar a predicar todo el evangelio. ¿Por qué? Porque estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Fíjense bien, dice que va a recibir la palabra, va a recibir la enseñanza, pero no va a dejar su necedad. Va a seguir de necio. Va a seguir de necio. Dice que aunque les ayudes, a eso me refiero, a mezclar la sal con el azúcar. Aunque les ayudes, aunque los visites, aunque hagas unidad con ellos, aunque lo hagas, dice, jamás le vas a quitar la necedad. Jamás. Ya que estamos ahí cerca, ve el 29, Proverbios 29, para que veas esto que te estoy diciendo. Sí, Proverbios 29, 9. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo que aunque les ayudes, los visites o no lo hagas, jamás lo vas a tener contento, porque es un necio. Eso está diciendo. Estén peleados o estén contentos, dice, nunca va a estar contento, nunca tiene descanso, no tiene reposo. Por eso, hermanos y hermanas, no juzguen a las personas que saben y conocen ese tipo de proverbios. ¿Sale? No juzguen. Y siempre tenemos que entender esto. Es duro, es una palabra dura, ¿sí o no? Es una palabra que te está diciendo que hagas lo que hagas, jamás a las personas las vas a tener contentas, y menos si son necios. Por eso, ante eso, nosotros preferimos no perder el tiempo. ¿Por qué? Porque ya están predestinados para ser necios. Y hagas lo que hagas, ¿sí o no, hermanos y hermanas? Aún tenemos familia que le agradece a todo mundo menos a ti, ¿sí o no? Le agradece a todo mundo que le ayuda menos tus oraciones. Yo le acabo de decir a un hombre esta semana, le dije, o sea que le agradeces, estás agradeciendo a X hermano, super X hermano, ¿verdad? Porque sí te visitó
y no estás agradeciendo mis oraciones. O sea, ve, siempre le van a agradecer a todo mundo menos a ti. Aunque le ayude, y yo se lo dije, aunque yo haya ido, yo estoy seguro que aunque yo te haya visitado, aunque yo te hubiera apoyado, aunque yo estuviera allí, aún así no lo ibas a agradecer. Eso es bien sabido desde el Antiguo Testamento, hermanos. Jamás te tengo contento, ¿sí o no? ¿Alguien tiene contento a la familia? Se enojan, ¿sí o no? Se enojan, mejor se van con los guadalupanos. Y lo hacen por rebeldía. No lo hacen, o sea, lo hacen para contradecirte nada más, para que te hagas, para que te enojes. No por una convicción de que yo soy guadalupano, ¿verdad? No, lo hacen para que te enojes, lo hacen por rebeldía. Esto sucede porque un necio no escucha consejos ni enseñanzas ni las acepta. Entonces, ante eso, hermanos, como les digo, es algo muy duro, porque lamentablemente aún hasta tus propios hijos pueden caer en esa categoría de necedad, y tú tienes que aprender a seguir adelante, con ellos o sin ellos. Aunque al necio lo muelas y lo muelas, lo machaques y lo machaques como grano, no le vas a poder quitar la necedad, hermanos, hermanas, entiéndanlo. Y no porque yo lo diga, lo está diciendo Dios. Y si Dios lo dice, yo ya no puedo hacer nada. No podemos hacer nada. Por eso, ante eso, Salomón nos dio uno de los mejores consejos que podemos tener en el Proverbio 26, versículo 4. Esto es lo que sí podemos hacer con ellos. ¿Y qué es? Nunca, dice nunca. Cuando dice nunca es no pierdas tu tiempo, nunca, nunca. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no se estime sabio. No, ya me brinqué, ¿verdad? Para que no seas tú también como él. Ve lo que tienes que hacer. Primero, nunca les contestes conforme a lo que ellos te están diciendo. Nunca les respondas al necio de acuerdo con su necedad, porque para que no caigas y no seas igual que él. Mejor, dice, responde al necio como merece su necedad. Por eso se enojan. Por eso la palabra de Dios aquí les molesta a muchos. Y no es que seamos groseros, sino que hay mucha necedad que se tiene que tratar. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Qué tremendo, ¿no? O sea, un necio, por eso mi familia principalmente me dicen que yo soy muy duro, que yo soy muy duro, que yo soy muy seco, muy serio, muy duro. Le digo, pues es que yo así funciono, no funciono de otra cosa, no funciono de otra manera. Tuviste un hijo pastor, no un payaso. Me tocó nacer, ahora sí que para esto he nacido de nuevo, y pues ni modo. Ahora sí le digo, tú querías que fuera pastor, ¿no? Tú te estabas orando, y me decía mi jefecita santa que en paz descanse. Sí, está en su casa descansando. Sí, todavía vive, ¿eh? No, también se puede decir en paz descanse, porque ahorita está descansando mi madre. ¿Sale?
No. Ella siempre, yo siempre llegaba bien rebelde, era inconverso, no era ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Nunca, no, yo era más ateo que creyente. Pero siempre llegaba a visitar a mi mamá, a mis papás, y me decía: te he de ver predicando, acércate a Dios. Y yo le decía: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no la hago esa hierba, ¿verdad? Y me decía, así me decía: te he de ver predicando la palabra de Dios. Estás loca, le digo, ¿cómo crees? Y todo el mundo se acercó a la iglesia, menos yo, hermanos. Yo fui de los últimos. Yo fui el último. Pero así me decía, hermano. Pues ahora que se aguante, ¿no? Porque ahora sí, hermanos, digo, yo en mi ignorancia, se puede decir, ¿no? De mi falta de conocimiento de esos temas, pues yo me resistía. Hasta que un día le dije: mira, voy a leer tu Biblia y te voy a encontrar muchas contradicciones. Y nunca encontré. Al contrario, creo que encontré más contradicciones en el mundo que en la Biblia, hermanos. Entonces creo que caí en mi propia trampa, ¿verdad? Pero bueno, esa es una triste historia que algún día se las voy a contar. El asunto está, hermanos y hermanas, es que tenemos que responder, dice Salomón, como merece su necedad. Como merece su necedad. No debemos responder como es su necedad. Y en eso siempre me acusan de que yo siempre los contradigo, de que yo siempre soy el que siempre les derribo sus argumentos, ¿verdad? Pues es que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Dice la Biblia: tengo que llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia a Cristo, y tengo que derribar sus argumentos, porque si no, entonces imagínense, yo mismo me voy a perder. Si yo acepto, por ser mi madrecita, la voy a aceptar, le voy a decir, y la voy a aceptar que no, hermanos, yo la corrijo, y ella está aprendiendo mucho. Ella es una persona que sí entiende. Lo que pasa es que al principio nos enseñaron mal sobre el tema de la prosperidad y del crecimiento, y etcétera, etcétera. Entonces cuando yo empecé a ir con ella, y nos enseñaron, se podría decir que a medias, y bueno, yo me tuve que venir para acá, y pues ahí yo fue otro conocimiento, hermanos y hermanas. Entonces eso no implica que no tenga que responderle como merece, como dice la palabra, no como dice el dicho, ¿verdad? Sino como dice la palabra. O sea, algo que tenemos nosotros, la pastora y yo, hermanos, es de que nosotros, no sé si ya lo han notado, nosotros no respondemos a los necios, no respondemos ni nos defendemos. No tiene caso. ¿Sabes por qué? Porque no somos iguales. Eso es lo que está diciendo Salomón. Y tenemos evidencias para echar para arriba, pero no somos iguales. No somos iguales. A los necios se les trata de una manera, y a los que sí reciben la prédica y la enseñanza se les trata de otra manera, porque para ellos la palabra son como una esponja, hermanos, son los que me absorben todo el conocimiento. Pero a los necios se les tiene que tratar de una manera, y la palabra se encarga de eso. La palabra de Dios se encarga de eso, de tratar con los necios, hermanos. Pedro, el mismo apóstol Pedro, ¿sabes cómo los llamó? Ve cómo los llamó. Y que lo diga él, porque después dicen que soy grosero. Segunda de Pedro,
2. Segunda de Pedro 2, versículo 20. Lee desde el 15. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Está hablando de los falsos profetas y los falsos maestros. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. O sea, saben hablar, ¿verdad? Saben hablarle a la carnalidad. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Dice, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y esto es verdad, hermanos, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué tremendo. Pedro los llamó perros que vuelven a su vómito. O sea, Pedro estaba hablando del terrible estado del que se aparta voluntariamente de la verdad, a pesar de haberla conocido. A pesar de haber conocido la verdad, y se aparta. Los falsos maestros son los encargados en estos tiempos. Fíjense bien, los falsos maestros son los encargados, de acuerdo a la Biblia, de llevar a la apostasía a muchos. A muchos. Ellos tienen su chamba, ese es su llamado, ese es su ministerio, porque de otro modo no existiría la apostasía. O sea, un apóstata es apóstata, fíjate bien, porque a alguien lo ayudó, a alguien lo guió a la apostasía. Un apóstata no se hace apóstata solito, no, sino que a alguien le mete la idea. Un apóstata, hermanos y hermanas, son quienes, dice Pedro, quienes tenían un verdadero conocimiento de Jesús, conocían la verdad, pero no amaban la verdad. No amaban la verdad. Aguas con eso. Por eso una y otra vez se nos instruye a amar la verdad sobre todas las cosas. Los apóstatas, hermanos y hermanas, según Pedro, son personas que parecen sentirse contentas, parecen sentirse satisfechas por aparentar una religión, por pertenecer a una iglesia, pero realmente están aparentando. Porque son los que no creen que la Biblia es la única palabra de Dios y que Dios habla. Son los que van a la iglesia y dicen: el hombre me está hablando, ya me la está echando, alguien ya le contó, ya fueron las hermanas, ya fueron los hermanos a contarle mi historia. Y son personas, fíjense, un apóstata, de acuerdo a la Biblia, son personas que se enfocan en la hermandad.
en la unidad, en la solidaridad, en los apoyos. Hay personas que conocen el Evangelio, escuchan los estudios, pero en el fondo no creen. A esas personas Pedro les dijo que si se enredan otra vez en las contaminaciones del mundo, dice, entonces ha sido vencido por el mundo. Y tu postrer estado viene a ser peor que el primero. Peor. Porque si antes por lo menos te resistías un poco, ahora fíjense bien con esto, hermanos. Si ustedes se enredan otra vez en las contaminaciones, y lo está enseñando Pedro, las contaminaciones del mundo, entonces es señal para nosotros y para Pedro, es señal de que ha sido vencido por el mundo. Y entonces ya sabemos lo que viene. ¿Sí se acuerdan que yo siempre les digo, es que ya sabemos lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Que tu postrer estado va a ser peor. Si antes rechazabas la verdad, ahora más la vas a rechazar. Y aunque vaya y te majen, te muelan y te muelan, te machaquen y te machaquen con el grano, como el grano, dice Salomón, ya la necedad ya lo traes en las venas. Pedro dijo que gracias a los falsos maestros que torcían, que distorsionaban la verdad de Dios para enaltecerse a sí mismos, porque tenían complejo de inferioridad y querían llegar a ser famosos, gracias a ellos viene la apostasía. Se tiene que cumplir la apostasía, hermanos. Yo sé que ustedes no tienen tiempo para pensar en las cuestiones apocalípticas, pero son cosas de las cuales tenemos que advertirles. Son tiempos de apostasía, tiempos en los cuales los falsos maestros se están haciendo más famosos. Están enseñando un evangelio incompleto. Están manipulando los versículos de una manera insidiosa. O sea, están ocultando algo. Y para todos los apóstatas dice Pedro que mejor hubiera sido para ellos no haber llegado a conocer la verdad. Hubiera sido mejor que habiendo conocido la verdad, apartarte de la verdad. O sea, si ustedes vinieron hoy a escucharme, hermanos y hermanas, sin haber sido salvos, y salen de este lugar sin ser salvos, entonces no los amo. Entonces verdaderamente no hay amor en mí, porque se están yendo igual o peor que como llegaron, condenados. Fíjense bien, si ustedes salen de este lugar sin ser salvos, entonces no los amo y me he convertido en el mayor hablador, porque solamente están escuchando el evangelio, pero nunca van a poder entrar a la presencia de Dios salvos. Y ustedes, hermanos y hermanas, al menos mi conciencia está limpia de que ustedes, nadie puede llegar a Dios y decirles que no se les predicó el evangelio verdadero. Por eso ante eso estamos tranquilos. Pero
Dice Pedro que es mejor, que hubiera sido mejor para un apóstata no haber llegado a conocer el camino de la verdad, el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del evangelio. Dice que va a ser peor en el juicio para ellos que para cualquier inconverso que no haya conocido a Dios. Por eso Pedro los llamó perros. Y sabes, en el tiempo de los primeros cristianos, y aún en el tiempo del Antiguo Testamento, un perro era lo más bajo que había. O sea, no había nada más bajo que un perro. Fíjense bien con eso. Dice, y la puerca lavada revolcarse en el lodo. Es como la parábola del hijo pródigo, hermanos y hermanas. De hecho, por ahí hace algunos años prediqué acerca de la puerca pródiga, ¿sí o no? Sí. Y es que realmente, hermanos, esa parábola, esa historia del hijo pródigo, les voy a decir esto. Realmente la historia del hijo pródigo, esa historia relata o no relata la forma en que un pecador se convirtió en un hijo, sino que más bien relata la manera en que un hijo se revolcó en el lodo. ¿Verdad? Siempre te predican la primera parte, ¿sí o no? Y por eso muchos dicen, es que yo soy el hijo pródigo. Y yo les digo, Dios te guarde de ser el hijo pródigo, porque te vas a estar revolcando cada rato en el lodo. No, es que a mí me lo enseñaron así. Falsos maestros. O sea, realmente esa historia, hermanos y hermanas, realmente esa historia, y se los voy a decir teológicamente, realmente esa historia narra la manera en la que un hijo se revolcó en el lodo. ¿Y saben qué tenía que hacer el padre con este joven cuando regresara? Vamos a Deuteronomios capítulos 21. Así que a mí no me vengan con cuentos del hijo pródigo. Deuteronomio 21, versículo 18. Vean lo que este padre tuvo que haber hecho. 21, 18. Porque estaban bajo la ley, ¿sí o no? ¿Qué tenía que hacer el padre con este hijo que se revolcó en el lodo? Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, que fue lo que hizo el hijo pródigo, ¿sí o no? Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Eso es lo que tenía que hacer. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad, ¿qué dice? Lo van a levantar en hombros, lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Eso es lo que tenía que hacer el padre con el hijo pródigo. Qué tremendo, ¿no? Ahora, tiene otra connotación, porque ahora en el Nuevo Testamento sale, pero originalmente se tenía que hacer eso. Tenía que haberlo lapidado, matado a piedrazos. Sí, hermanas, por contumaz y rebelde,
Por eso qué bueno que ustedes nacieron en esta generación, hermanos, porque en la generación del Antiguo Testamento, bajo la ley, hermanos, no hubieran hecho esto. No, pues cómo, ¿verdad? ¿Cómo? Tanto trabajo que nos costó hacerlos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo? Pues ¿qué crees? No hay evidencia histórica ni bíblica de que el pueblo de Dios haya cumplido esta ley. Nadie desde el Antiguo Testamento cumplió esa parte. ¿Cómo no iba a estar enojado Dios, no? Nada más para que vean la idolatría. Es más, saquen a mis hijos, ahorita los vamos a apedrear. No, saben que yo sí, ¿eh? Muchos, como la puerca lavada, no se hallan en la verdad. ¿Sí sabían eso? Porque no es su ambiente. Y mejor se regresan al lodo. ¿Por qué? Porque ahí nacieron. Y estaban en la verdad y echaban de menos su ambiente. De hecho, si quieres algo más suavecito, vamos a Apocalipsis para que veas el destino final de estas personas. Apocalipsis 17 y 18, ahí te dice, te indica para ir más rápido, el capítulo 17 y el capítulo 18 hablan sobre la condenación de la gran ramera. En Apocalipsis a este tipo de personas se les considera como la mujer ramera, como alguien que se mezcla en el mundo. Como alguien que gracias. ¿Tiene piquete? Sí, si no, no salen buenas las predicaciones, ¿verdad? Estos capítulos léanlos en su casa detenidamente y habla precisamente, ya enseñé sobre este tema, hermanos, no recuerdo si aquí o en Tequis, sobre el tema de la gran ramera. Muchos dicen que es la católica, ¿verdad? No, hermanos, no, es la misma iglesia, cristianas, católicas, de todas, son las mismas personas, ¿sale? Así es de que cuando escuchen que la católica es la gran ramera, no, hermanos, a lo mejor tú estás apuntado también ahí en la lista, porque estás entre un paso en el cielo y un paso en el mundo. Entonces se le considera como una mujer ramera, ¿sale? Como Babilonia, ¿sale? Son temas que ahorita solamente léanlos en sus casas. Y ahí en estos dos capítulos 17 y 18 ahí nos indica el destino final. ¿Y cuál es el destino final? Dice versículo 18:9. Bueno, está bien, te voy a decir todo. Versículo 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Ojo, vienen plagas para este tipo de personas. Si de por sí ya estaban empiojados, ahorita van a venir más. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo,
y Dios se ha acordado de sus maldades. Denle a ella como ella les ha dado, y páguenle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepárenle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto denle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. O sea, no va a pasar nada, dice. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Ojo, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. O sea, ya nadie les va a comprar sus mentiras, sus chismes. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas. O sea, todo lo que atrae. Todo lo que atrae. De hecho, dice el versículo 14: los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas, espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Fíjense bien, hermanos. Por eso dice Salomón en Proverbios 15:5 que no pierdas tu tiempo con los necios. Mejor cuídate de no hacerte igual que ellos. Mejor guarda las enseñanzas, mejor recibe las prédicas para que aprendas a ser prudente y a hablar el evangelio cuando realmente valga la pena. Y si les vas a predicar a un necio, dice: háblales como se merecen, aunque te digan que eres un grosero. Háblales como se merecen. Aunque se sientan o se enojen los princesos. Te voy a decir por qué, hermanos. Hay un temor, debe de haber un temor en todos los pastores, en todos. Porque dijo Jesús una cosa: que en aquel día dos estarán trabajando, uno se irá y el otro se va a quedar. ¿Quién será el que se va a ir, hermanos? Ten por seguro que el necio no se va a ir. Ve lo que dice Mateo, ya que estamos en el Nuevo Testamento. Mateo 24. Mateo 24. Hablando de la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo un molino, en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Vea, ese es el temor que debe haber en los pastores, el cual tener que estar alimentando a tiempo a las ovejas, a las personas, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir. ¿Sale? Si dejamos primero la fiesta y hasta el último la palabra, ¿qué tal si viene durante la fiesta? Es lo que está diciendo. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces debe de haber una preocupación en los que predican, hermanos. ¿Cuál? Que van a estar dos trabajando y uno se va y otro se queda. Eso ya de antemano ya lo sabemos. ¿Y quién es el que será tomado de acuerdo a las palabras de Jesús? Pues el que haya recibido el alimento, el que haya sido prudente. El necio se va a quedar, eso tenlo por seguro. Porque el necio siempre va a rechazar la verdad. Imagínate si aquí abajo rechaza la verdad, ahora arriba. El necio siempre se va a enojar por la verdad. El necio siempre va a blasfemar por la verdad. El necio rechaza, el necio se enoja cuando lo corrigen, cuando le advierten, cuando lo disciplinan. Los únicos, de acuerdo a la Biblia, que forman el remanente fiel son los entendidos y son los obedientes. Entonces te puedes dar cuenta, hermano, hermana, que el evangelio no es pasártela bien. El evangelio no es vivírtela bien, sino que es obedecer, es recibir, es aceptar, es prepararte con la verdad, aunque no la quieras. Realmente ese es el propósito de la verdad. Fíjense bien, hermanos. Dice Salomón, ahí en este proverbio, que el necio, un necio, siempre va a menospreciar, siempre va a abominar, a desechar el consejo del Padre. Y como les expliqué al principio, cuando se hablaba del Padre, no necesariamente, no hacía solamente referencia al Padre de sangre, sino aquel que le instruía, aquel que era el encargado. En ese caso, en el Antiguo Testamento eran los profetas.
eran los que se encargaban de llevar la palabra de Dios. Y había, sí o no, hermanos, hermanas, había personas que se enojaban. A un hombre le dijo: ve a lavarte, dice el Señor que te vayas a lavar al estanque 7 veces. Y un estanque todo sucio como el de la laguna. Y él, tan limpio, lo ofendió, se enojó. Lo bueno que hizo caso a sus soldados y le dijeron: oiga, quiere sanidad, y pues por lo menos haga lo que le está diciendo. Por eso, hermanos, hermanas, este proverbio trata mucho sobre la disciplina. Este proverbio enseña mucho sobre las restricciones, sobre las correcciones. Y un necio siempre la va a menospreciar. Un necio siempre se va a enojar. Le va a provocar algo, le va a provocar ira, enojo. Entonces, ¿cuál tiene que ser tu petición, hermanos? ¿Cómo tienen que ser tus oraciones? Pues precisamente, Señor, quita de mí ese enojo. Que la palabra que estoy escuchando, aunque me están retorciendo las tripas, pues que no pase de ahí. Eso es algo que tienen que hacer, hermanos. Cuando algo dice el Señor que tienes que hacer y tú no quieres hacerlos y al contrario te enojas, dile: Señor, quítame ese enojo, no quiero tener ese enojo. Y vas a ver cómo comienzas a aceptar y aceptar la palabra de Dios. Tú mismo comienzas a quitar toda la necedad. Porque, fíjate bien, dice Salomón y dice Pedro, dicen los proverbios, que aunque los muelas, los machaques y machaques, si el necio no quiere dejar la necedad, no lo va a dejar. Es muy difícil. Somos cada uno de nosotros los que tenemos que ir quitando nuestra propia necedad. Todos tenemos de alguna manera necedad en nuestras vidas porque venimos de ese ambiente, hermanos, y es entendible. Entonces, cuando sientas que la palabra está muy dura, está muy fuerte y te está haciendo enojar, mejor, en lugar de murmurar, mejor ora al Señor y dile: Señor, ayúdame a aceptar esta tu voluntad. Ayúdame a aceptar esta tu voluntad. No quiero enojarme. Solamente así, y quiero que sepan, hermanos y hermanas, que solamente así Pedro llegó a ser apóstol. Porque Pedro era así como nosotros, bien impulsivo. Le decían ya el mochaorejas. Sí. Era muy explosivo Pedro. Ahí no le podías decir mi alma porque se te ponía al brinco. Bueno, teníamos que estarlo separando de Tomás porque Pedro le echaba la culpa a Tomás de que habían agarrado a Jesús, lo habían atrapado. Y eran unos pleitazos, ahí estábamos todos ahí separándolos. Sí, por eso Jesús decía: ¿hasta cuándo los he de soportar? Hasta ustedes están peleando aquí. Sí. Porque allá, ya ven, no falta el hermano o la hermana que quería ser de los primeros y ahí va la mami, ¿verdad? Va la mami con Jesús: oye, yo quiero que en tu reino mis 2 canitos estén, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, ¿no? O sea, enfocándose en cosas que no tenían que enfocarse. Pero Jesús tenía que trabajar con la necedad de ellos y gracias a Dios ellos lo entendieron. Por eso es que ahora leemos las cartas de Pedro y esas cartas, hermanos, ya son de un Pedro muy diferente. Alguien que trabajó con su carácter explosivo, impulsivo y que llegó a ser uno de los grandes apóstoles. Por eso Pedro decía, imagínense las enseñanzas de Pedro, hermanos. Si él trabajó con su carácter y todo,
pero él hablaba al necio como se merecía el necio. Por eso dijo, si se vuelven a enredar otra vez en las contaminaciones, así se los dijo, yo me acuerdo. Si se vuelven a enredar en las contaminaciones del mundo, entonces han sido vencidos por el mundo. Y no me vengan con otros cuentos. ¿Y sabes qué va a pasar? Decía Pedro, que vas a estar peor que antes. Vas a estar peor. Tu postrer estado va a ser peor que antes. Y todo gracias a esos falsos maestros que andan distorsionando, que quieren hacerse los famosos, están torciendo la verdad de Dios, están predicando el evangelio, pero a medias, porque meten la mitad de evangelio y la mitad de carnalidad. Entonces la gente pues los envuelven. Entonces las personas por eso lo asocian, dicen, esto es de Dios. No, mi hermano, eso no es de Dios. Eso es predicar de una manera insidiosa. Eso es ocultar algo. Es que no les hablo fuerte porque se me van a ir. Pues que se vayan. ¿Para qué quieres tener puros apóstatas? Puros necios. Entonces imagínense si ya para la carta de Pedro ya se había calmado y aún así los llama perros. Imagínense cuando era discípulo. O sea, nada más para que vean el grado de dificultad con el que teníamos que tratar a Pedro. O sea, sí llegó a convertirse, pero siempre tuvo la autoridad y el carácter para exhortar cuando se tenía que exhortar. Siempre. Y les hablaba las cosas como son, hermanos. Y les sacaba proverbios y enseñanzas del Antiguo Testamento. Como dice y esto viene realmente en el Antiguo Testamento, hermanos, en uno de los proverbios, cuando dice que el 26:11, Proverbios 26:11, vamos a verlo. O sea, ellos no predicaron otra cosa que no estuviera en la Biblia, fíjense bien. Esta serie de proverbios, esperemos que yo creo que para el 2050 lleguemos al 26. Están bien interesantes, hermanos, porque son proverbios ya bien intensos, son bien intensos. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. A ver, ¿Pedro estaba predicando su interpretación personal o la traía contra alguien? No, hermanos, no. Pedro predicaba, todos los apóstoles predicaron, aún nuestro Señor Jesucristo predicó mucho sobre Isaías. Mucho. Los apóstoles predicaban enseñanzas del Antiguo Testamento y enseñanzas de Jesucristo. Por eso Jesús decía, oíste que fue dicho, mas ahora les digo. O sea, él tenía la autoridad para cambiar las enseñanzas. Por eso hay cosas que ya no se aplican en estos tiempos, porque Jesús dijo, mas ahora les digo. ¿Sale? Oíste que fue dicho, me las van a pagar, vamos con todo contra ellos. Y sí, en el Antiguo Testamento dice ojo por ojo, diente por diente. O sea, habla de una venganza, pero Jesús dijo, mas ahora yo les digo, amen a sus enemigos. Imagínense. O sea, ya eso ya aplica para nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. No todo aplica en estos tiempos, ya que si hubo un cambio, ese cambio, y quiero aclarar esto, si hubo un cambio
del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, ese cambio fue entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sale? Y solamente ya a partir de ahí no se puede quitar, no se puede mover, nada. Como yo les pregunté a alguien, pues ¿en qué momento cambió el Evangelio? Que ahora ya se permiten tantas cosas. ¿En qué momento? ¿De qué momento me perdí de la historia? A mí que me encanta toda la historia. ¿En qué momento cambió el Evangelio? Que ahora ya el Evangelio ya es más permisible. Lo que condenaban antes ahora ya no es condenación. Entonces, ¿en qué momento cambió? El único cambio que hubo fue entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y a partir del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, ya no ha existido ningún cambio. Las iglesias, los concilios han realizado cambios basados, fíjense bien, basados en el ambiente político en el que se encontraban, basados en que era lo más correcto por el ambiente político, para evitar conflictos políticos. Pero de ahí en fuera el Evangelio es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice, y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que su palabra iba a permanecer. En el último versículo que leímos, 24, que su palabra, el cielo, 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, ya nadie puede agregarle. Dale fuerte ese aplauso, hermano. Por eso con eso quiero terminar, hermanos y hermanas. Para evitar que caigas en una apostasía, tienes que evitar enseñanzas que no estén fundamentadas en la Biblia. Tienes que evitarlos. O sea, ya dejen de estar escuchando otras enseñanzas. Pablo lo llamaba mi evangelio. Jesús le llamaba mis palabras. Ya vosotros sois limpios por las palabras que les he hablado. Cuando tú recibes la enseñanza, y fíjense bien, y esto puede llegar a sonar hasta un poco egoísta, pero fíjense bien, mientras no nos salgamos de la verdad, de la palabra de Dios, fíjate bien, tú no puedes recibir estas enseñanzas y después llegar a tu casa y escuchar otras, porque es como volver al vómito, es como ir a revolcarte en el mundo. Es como si dijeras, hoy la palabra no me gustó y voy a buscar una que sí vaya de acuerdo a lo que yo quiero. Y siempre hay de chile, mole y pozole. Ahorita te voy a decir. ¿En dónde? ¿Verdad? Como Woody, ¿dónde? Porque les llama la atención, ¿verdad? Esa es una clave, hermanos, que yo siempre he aplicado. Es la única manera de mantenerme en la verdad. Y es que no escucho enseñanzas de nadie más. No estoy metido en las redes sociales. Pues como ven, mi Facebook no lo uso realmente. Lo uso nada más cuando hay, de vez en cuando. Y aunque un estudio parezca interesante, no, hermanos, no. ¿Por qué? Porque me he basado siempre en la Biblia, en la historia y en los hechos. Siempre.
siempre. Porque si no, todos como seres humanos podemos llegar a equivocarnos. Tenemos la tendencia a revolcarnos otra vez en el lodo. Si a mí me enseñaron una doctrina, una enseñanza, esa misma la estoy siguiendo y esa misma la estoy enseñando. Y yo lo he aprendido de los apóstoles, las mismas enseñanzas. Por eso hay mucha unión, hay mucha comunión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y sin embargo, tengo mucho cuidado de aplicar mucha enseñanza del Antiguo Testamento que sí aplica para nosotros, que tiene buena enseñanza, tiene buen propósito para nosotros. Y todo lo demás, pues claramente les explico, esto ya no aplica para nosotros porque Jesús lo cambió. Porque en el nuevo pacto ya es otra cosa. Así que hermanos, hermanas, pues cada uno decide qué camino va a seguir. Y lo único que nos queda como buenos cristianos es aceptar, es guardar la corrección, es guardar la enseñanza. Aquí se utiliza la misma palabra corrección para consejo. Es lo mismo. Es aceptar las advertencias, hermanos. Es aceptar muchas veces las restricciones, la disciplina, aceptar la doctrina, la enseñanza, hermanos. Eso nos toca hacer a nosotros, a menos de que sean necios y pues bueno, se vayan enojados. Y si esto les molesta, pues trabajen con eso, hermanos. Díganle, Señor, que no me moleste esto. Ustedes mismos tienen que sacar esa necedad. Amén. Oremos, hermanos. Algo que los caracteriza a ustedes, hermanos, hermanas, es precisamente que sea como sea el consejo, sea como sea la enseñanza, siempre guardan la enseñanza, guardan la corrección, la doctrina. Es esa doctrina en la cual todos nos basamos, en la cual todos caminamos. Son enseñanzas, tal vez son duras, pero es la verdad. La verdad es muy difícil de aceptar, principalmente cuando hay necedad, cuando va en contra de lo que queremos. Por eso el siguiente año el Señor nos va a enseñar, a mostrar cómo tenemos que orar, cómo tienen que ser las oraciones. Y una verdadera oración, hermanos, hermanas, es realmente una práctica, un ejercicio para someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es un ejercicio, así como el ayuno es un ejercicio que nos lleva a controlar nuestra carnalidad. La oración es otro de los ejercicios que el Señor nos dejó para someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dice Santiago que la oración del justo puede mucho. Sin embargo, hace mucha alusión
a la voluntad del justo. La voluntad del justo puede mucho. Cuando una persona ora y entiende y le dice: Señor, finalmente no se haga mi voluntad sino tu voluntad, porque eso es lo que yo quiero, pero no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres, que se haga tu voluntad. Cuando tú haces y oras todos los días de esa manera, entonces tú aprendes al final del día que esa fue la voluntad de Dios. Lo que viviste en el día, esa fue la voluntad de Dios. Entonces solamente te queda pedirle: Señor, que se haga tu voluntad en este día, pero también dame sabiduría y ciencia para enfrentar tu voluntad, para aceptar tu consejo, para aceptar tu reprensión, porque tal vez hoy me vas a reprender, tal vez hoy me vas a advertir, me vas a corregir. Y tal vez esa enseñanza no me va a gustar, pero dame sabiduría, que es una de las cosas que sí le podemos pedir a Dios y Él la da abundantemente. Dame sabiduría, dame ciencia para aceptar tu voluntad. Y entonces yo trabajaré en mi fuerza de voluntad, que es diferente, que es la parte que nos toca hacer a nosotros. Yo me voy a esforzar para resistir tu voluntad. Son conceptos que han venido entendiendo, hermanos. Porque no es lo mismo que oren por ti a que solamente te deseen cosas buenas. Porque a esas son las oraciones de muchos. Solamente son buenos deseos. Pero nadie dice: Señor, que se haga tu voluntad. Por eso hay que aprender, y vamos a aprender a hacer verdaderas oraciones. Y también vamos a aprender a pedir como conviene, a pedir conforme a la voluntad de Dios, pues Él no cumple caprichos. Son conceptos que vamos a ir entendiendo ya, hermanos, por medio de los mismos proverbios. Entonces, una cosa tienes que hacer: responder al necio como merece un necio. Aunque te digan que eres duro, aunque te digan que eres grosero, tú tienes que responder a un necio como merece un necio, sea quien sea, para que no se crea sabio. No respondas como ellos. No digas: es que tienen un poquito de razón. Responde conforme a la palabra y no conforme a su necedad, porque sin que te des cuenta te puedes llegar a convertir como ellos, y al rato vas a estar como ellos. En ese aspecto tenemos que ser celosos de la palabra. En ese aspecto tenemos que contender ardientemente por la palabra. Tenemos que defender la verdad, aunque se enojen. Finalmente, dice Salomón, son personas que, es más, aunque les des la razón, no lo vas a tener contentos. Por eso tenemos que entender bien el Evangelio. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz, por tu Espíritu Santo, que de una manera sobrenatural, inexplicable, nos redarguye de pecado, de error,
Y no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que te invocan en espíritu y en verdad en este momento, de una manera misteriosa, de una manera universal, por medio de todas las leyes físicas del mundo, Señor, y del universo. Es que tú estás en todas partes. Y solo de esa manera tenemos comunión unos con otros, cuando caminamos en una misma manera de pensar, en un mismo sentir, una misma enseñanza, un mismo consejo, una misma doctrina. Siempre evitando, Señor, enredarnos con otras enseñanzas para no ser vencidos. Es la única manera. Por eso dice tu palabra que tenemos que cuidar que nosotros mismos no caigamos en el error, que nosotros mismos seamos vencidos por el mundo, seamos engañados por los falsos maestros, que son los que se encargarán de llevar a la apostasía a muchos, Señor. Queremos seguir conociendo la verdad, pero también queremos seguir amando la verdad, y vamos a seguir defendiendo la verdad. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Vamos a trabajar, Señor, en nuestra voluntad. Y si la palabra nos molesta, si la palabra produce ira en nosotros, Señor, ayúdanos para no sentir enojo. Ayúdanos a quitar el enojo, desechar la ira. Pues como tú mismo has hablado, es necesario tener un corazón nuevo. Es necesario tener un corazón conforme a tu corazón, Señor. Te damos gracias, te damos la gloria. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso. Vamos a ser despedidos. Levanten sus manos. Amado Dios, bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús a este tu pueblo. Bendigo su vida, su hogar y cada uno de sus días. Su lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Nos vamos bendecidos, Señor. Nos vamos con la certeza, Señor, de que hemos guardado tu enseñanza. Con la certeza, Señor, de que realmente estamos fundamentados con la enseñanza de los apóstoles y profetas y el evangelio de Jesucristo. Gracias, Dios. Amén y amén. Vamos a darle otro aplauso fuerte al Señor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.